Preguntas. Bien, la lección pasada era la lección 4 de esta segunda mitad del libro, ¿verdad? De Hechos. ¿Y cuáles eran los capítulos, versículos que abarcaba? Todo el mundo buscando las hojas. Tiene que... Dígame, Coco. ¿Será cierto? La lección número 4. ¿Seguros? ¿Está seguro, Coco? No, Coco. Dígame usted, Stephanie. Al 16:40, exactamente. Sí, le faltó un poquito, Coco. Le faltaron 36 versículos, pero, o sea, es que si usted está dentro del margen, ¿verdad? 36 es un número. Bueno, está bien, muy bien. Ahora, aquí tenemos entonces, en esta última lección, vimos cómo comenzó el segundo viaje misionero. ¿Ah? Vimos cómo comenzó. Y estamos estudiando el libro de Hechos con una idea. ¿Cuál es, hermanos? A ver, ¿cuál es la idea de estudiar el libro de Hechos? ¿Qué es el libro de Hechos para nosotros, Joshua? El patrón, la forma en que la iglesia debe comportarse. Muy bien. Ahora, ¿a quién escoge Pablo como compañero para ese segundo viaje? Hermana Sonia. A Silas. Muy bien. ¿Y dónde fueron encarcelados y azotados? Hermana Alicia. En Filipos. Muy bien. Y es allá en Filipos donde el Señor les usa tremendamente. El carcelero viene a Cristo. Y bueno, toda una aventura. Ahora, yo no puedo volver a repasar todo, hermanos, pero solo quiero que vaya conmigo acá un momentito. ¿Cómo se llama la señora que se convierte, la primer convertida en Europa, hermano? Lidia. Se me fueron los premios ya hoy, pero bueno, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Solo queda uno. El Tecoco. Solo ese queda para Don Feri y ya no hay más. Queda uno, muy bien. Queda uno, hermanos, que no se nos divida la iglesia, ¿verdad? Porque siempre se puede haber un pleito aquí muy feo. ¿Qué es lo que hace Pablo para poder compartir el evangelio con esta señora y con la gente de esa ciudad de Filipos? Va al río, exactamente. ¿Por qué, hermana Marixa? Ese es el regalo cumpleaños, hermana. Que es que yo siempre pensamos en todo, hermana, siempre. Todo está planeado, todo salió como lo hablamos. Nuevamente, hermanos, lo que hace Pablo es que él tiene que modificar el método, no el mensaje, para poder llegar, porque en esa ciudad de Filipos, recuerden, había mucha gente romana, soldados retirados, gente de mucho dinero, y Lidia era una vendedora de púrpura. Así que ella se dirige a esa ciudad para establecer su negocio, pero como no habían más de 10 judíos varones, no se podía establecer una sinagoga, así que iban al río. ¿Qué hace Pablo? Bueno, él modifica el método, no el mensaje. ¿Verdad que no, hermanos? El mensaje no se modifica, pero sí la forma de entregarlo para poder llegar a la gente. Y bueno, aquí precioso todo lo que sucede. Y ella viene a Cristo, la familia, y se establece una iglesia. Ahora vamos a ir a Hechos 17. Vamos a empezar la lección 5. Y vamos a ir a Hechos 17. Vamos a leer apenas unos versículos, hermanos.
Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a ir al versículo 40 del capítulo 16 solo para. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya hablamos de todo esto, no podemos repetir. Pero ahí queda una iglesia. Ahora, yo quiero nada más que usted analice lo siguiente. Dice, los consolaron y nos fuimos. Dice, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? ¿Por qué dice Lucas se fueron? Porque él se quedó ahí, ¿verdad? Él se quedó ahí ministrando esa nueva iglesia. Ahora, vamos al versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron, ve, ellos, ya Lucas no, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cuántos son 3 días de reposo? ¿Cuántas semanas, hermanos? ¿Cómo se sostuvo esas 3 semanas? Muy importante, hermanos. Nunca se nos olvida eso. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Lección número 5 de esta segunda mitad. Los griegos reciben las buenas nuevas. Ahora, yo quiero que vaya y lea conmigo algunas cosas aquí. Por ejemplo, al puro comienzo del capítulo 17 hay un titulito que ponen ahí. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes? Alboroto en Tesalónica. Luego en el versículo 10 arribita, ¿qué dice? Entonces ya es primero Tesalónica, luego Berea, luego en el capítulo, en el versículo 16, Pablo en Atenas, luego en el capítulo 18, comenzando Pablo en, wow, qué montón de lugares. Muchos, muchos lugares, hermanos. Tremendo. ¿Ah? Ahora, como tema general o gran tema, podríamos decir, hay muchos subtemas, pero el tema que queremos abarcar comenzando esta lección es que tenemos que aprender, hermanos, a adaptar el mensaje del Evangelio de acuerdo a la audiencia. Porque no todo el mundo va a escuchar de la misma forma el Evangelio. Todo el mundo necesita escuchar el mensaje, pero para acercarnos a no todo el mundo se le puede acercar de la misma forma. Y es lo que vemos aquí. En Tesalónica fue de una forma, en Berea fue de otra forma y lo iremos viendo. En Atenas fue de otra forma, en Corinto fue de otra forma. ¿Qué significa? ¿Que Pablo predicó diferente evangelio? Lo he repetido no sé cuántas veces. No. Póngale el eco. No. Ya se lo puso. No. Le falta, hermano, le falta. No. ¿Ah? Pablo no cambió el mensaje, hermanos. Él lo que cambió fue la forma
en que se aproximaba la gente. ¿Qué dijo allá en Atenas? Varones, en todos observo que sois muy religiosos. A los judíos les hablaba de una forma, a los gentiles de otra forma. Inclusive a los judíos, como vimos en Filipos, tuvo que ir a descender a un río y comenzar ahí. Siempre buscando la forma de ver cómo hacía para que estos diferentes grupos escucharan que Cristo es el camino. Él no cambió el mensaje, cambió la presentación, porque la audiencia cambiaba de cuando en cuando. Y yo creo, hermanos, que necesitamos aprender a ser nosotros así. Ahora, algunas cosas que también quiero que pensemos es que puede ser que tengamos familia, conocidos, gente incrédula, que ya tienen una forma de vida establecida y que nosotros digamos, esta gente nunca vendrá a Cristo. Debemos recordar que no importa cuán perdida y confundida esté la gente, el poder para tocar las vidas no es de usted ni mío, sino es de Dios. Y Dios puede tocar el corazón de la gente, pero va a usar siempre a su iglesia, nos va a usar a nosotros. Esa es la razón del por qué necesitamos aprender en el Señor juntos. A ver, Señor, dime cómo le entro a esta gente. ¿Cómo le entro a este Señor? No es igual presentarle el evangelio a un ateo que a un X religioso. Si alguna vez ha hablado con alguien que se dice ateo, se va a dar cuenta que no es igual hablar con ellos. Pero el mensaje tiene que ser el mismo, pero la forma en que nos acercamos, ¿cómo debe ser? Hay que pedirle al Señor esa sabiduría. Pablo era un experto, hermanos, sin importar dónde llegara, con el poder del Señor y la guía del Señor, siempre sabía cómo acercársele a la audiencia, cualquiera que fuera. Vamos a ir a Marcos 1:17, por favor. Y estamos hablando de que el libro de Hechos nos muestra a nosotros el patrón para la iglesia en cuanto a las misiones, en cuanto al evangelismo y en cuanto a la iglesia en sí como iglesia. Y aquí aparece algo que Cristo le dijo a aquellos discípulos, recuerdan, hermanos, cuando los escogió. Marcos 1:17 dice, y les dijo, venid en pos de mí para que seáis pescadores de hombres. Les voy a enseñar, dice Cristo, cómo pescar a las diferentes gentes. No es lo mismo, hermanos, presentar el evangelio a veces en la ciudad que en una zona rural, aunque sea el mismo país. No es lo mismo. Hay que saber en el Señor cómo llegar, cómo entrar. Esa guía la da el Señor. Y si queremos, hermanos, ser efectivos, hermanos, necesitamos pedirle al Señor esa ayuda siempre, ¿no? Por ejemplo, voy a darles algunos ejemplos esta noche y podemos conversar un poco en este rato que queda. Por ejemplo, Guillermo y Ana María, Guillermo y Ana María se acaban de divorciar. Usted no los conoce ni esté pensando quiénes son. Es una cosa ficticia. Ya están viendo ahí quiénes son. Guillermo y Ana María se acaban de divorciar. No quieren asistir a la iglesia porque piensan que la gente va a criticarles porque se acaban de divorciar. ¿Cómo se acercaría usted a María o a Guillermo para presentar el evangelio? Eso pasa. Tenemos que saber cómo, hermanos, porque Guillermo y Ana María necesitan a Cristo y ustedes y yo tenemos que presentarle. Yo siento a todo el mundo en el infierno, güey. Está bien. Tiene que saber cómo presentar el evangelio. Porque mi meta, y yo creo que su meta, es
que la gente escuche, que la gente entienda, que la gente capte cuál es su posición ante Dios. Pero necesito saber cómo llegar. ¿Cómo puede presentar el Evangelio a Ana María y a Guillermo, que están con mucha vergüenza y no quieren asistir a la iglesia? ¿Qué les diría? Muchos nos quedamos patinando, pero necesitamos aprender en el Señor y con su guía cómo acercarnos. Y hermanos, Pablo era un experto. Segundo ejemplo. Juan vive al frente de su casa. Hermanos, Juan, alguno. Vive al frente de su casa. Y le encanta hacer fiestas con el equipo a todo lo que da. Sus fiestas y la gente que llega a su casa constantemente irritan a todos los vecinos y es una persona que le gusta mucho la fiesta. ¿Cómo se acercaría usted a Juan para hablarle acerca de la condición espiritual que él tiene y que Jesús le ama? Néstor y Diana, otros. Son gente muy estudiada y ambos tienen 2 carreras que han sacado en la universidad. ¿Cómo le presentaría el Evangelio a esa persona? ¿Cuál sería el énfasis de la presentación a la hora de llevar el Evangelio a ellos? Marcos y su novia Andrea son novios, pero viven juntos. Parecen tener todo lo que desean, pero no son esposos. ¿Cómo podría acercarse a ellos usted con amor y presentar el Evangelio? Necesitamos saber cómo hacer esto, hermano. O usted dice, no, a mí déme los fáciles. Hermanos, yo no sé a qué persona Dios me va a cruzar hoy en mi vida. Necesito pedirle al Señor que me ayude, que me dé su guía, su sabiduría para acercarme a esa persona y que esa persona me escuche un rato. No sé si va a ser salva o no, pero que al menos me permita presentar el Evangelio. ¿Cómo le presenta usted el Evangelio a un musulmán? Si saben que los musulmanes ocupan a Cristo, ¿verdad, hermanos? A un ateo. Marta contrajo una enfermedad terrible cuando era niña. Ahora tiene 68 años y vive postrada en una cama. ¿Cómo podría usted compartir con Marta el Evangelio? ¿Cómo podría comunicarle las verdades de Dios y que ella entienda que Dios le ama? Es un reto enorme. Y hay gente así y ocupan a Cristo, hermanos. Necesitamos aprender, hermanos, a presentar el Evangelio con mucho amor, con mucha gracia, con mucha convicción. Y necesitamos que el Señor nos guíe para poder comunicarle el Evangelio a quien sea que se nos presente en la vida. Porque en cada uno de estos casos, el mensaje que tenemos que comunicar es el mismo. Todos necesitan a Cristo por igual. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que nos escuchen y cómo hacemos para poder llegarles a ellos? La forma, hermano, que se comunica, en la que se comunica el Evangelio, tiene mucho que ver en si nos van a escuchar o no.
Y lo que vamos a ver, si Dios lo permite, en estos miércoles, como les digo, es la destreza que tenía el apóstol Pablo para presentar la verdad de Dios a diferentes personas en este segundo viaje misionero. Y en todo lado tuvo que hacer algún tipo de ajuste en el método, pero nunca cambió el mensaje. Era un experto, hermanos, pero su expertise tenía que ver en la guía del Espíritu Santo en su vida. Tenía que ver en el poder de Dios en su vida y en la forma en que Dios lo usaba. Era una persona que le pedía a Dios la ayuda, la guía. No confiaba en él. Él lo dijo muchas veces: cuando soy débil, soy fuerte. Muy importante. Ahora, vamos a ir al libro de Hechos otra vez, acá donde estamos. Y aquí vamos a ver del versículo 1 al versículo 9 el viaje que hizo Pablo, bueno, el alboroto en Tesalónica. Aquí tenemos una pequeña imagen. Y aquí nos presenta más o menos por dónde entró Pablo a la vida de esta gente. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y como Pablo acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo. Ahí está. ¿Cuál fue el tema ahí? Por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos. ¿Y cómo lo hizo? Usando el Antiguo Testamento, que es lo que tenían. Exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Aquí yo voy a hacer una pausa. ¿Sabe usted, hermano, que los judíos necesitan a Cristo, verdad? ¿Cómo le expone usted el evangelio a un judío? Ahora, vamos a necesitar conocer algo del Antiguo Testamento, hermanos, que es lo que ellos van de entrada a aceptarle a usted. Básicamente, Salmos y el libro de Isaías. Algunos salmos mesiánicos, profecías, el libro de Isaías. Muy importante. Entonces Pablo dice que les expuso las escrituras, por medio de las escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase. Quiere decir que Pablo les mostró que en el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo iba a venir, iba a morir y que iba a resucitar. A quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice que algunos creyeron y muchas mujeres. Cuando vamos entonces ahora a Berea, vamos a ir al siguiente. Vamos a, negro, si quieren nos pasamos a la imagen anterior, que había una que estaba como completa. Ahí está. Básicamente, para poder establecer una base hoy. En Tesalónica, hablando de Cristo el Mesías y de cómo era necesario que muriera ahí, resucitase. Usando el Antiguo Testamento. Luego fue a Berea. En Berea se fue a estudiar la palabra de Dios de una forma más amplia. Aquí aparece del versículo 10 al versículo 15. Luego, el tercer lugar donde fueron fue Atenas. En Atenas tuvo que tratar con los filósofos y presentó el Mesías. El Mesías nos presenta a Dios. Ese va en los versículos versículo 17. Dice así. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Cuál plaza? Pues estaba lleno de filósofos griegos y toda esa cuestión.
Y luego, en Corinto. En Corinto vamos a ver esto de la localización clave, pero vamos a ir al versículo 1. Después de estas cosas, Hechos 18. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Luego, versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En todos los lugares donde Pablo llega en este segundo viaje misionero, tiene que tratar con diferentes personas. Ahora, no todo el mundo a los que Pablo les expuso el evangelio vinieron a Cristo, pero ya ese no es problema de Pablo, ni es problema de la iglesia, hermanos. Porque lo cierto es que cuando la gente viene a Cristo es algo personal. Y ellos tienen que escuchar el mensaje de boca de la iglesia, pero lo que ellos hagan con el mensaje ya no es asunto nuestro. Alguien me dijo el otro día, hermano, qué lástima el día de la cantata. Aquí vinieron un montón de visitas. Sí, qué lástima. Pero el trabajo de nosotros era presentar el evangelio por medio de los signos, por medio de la cantata, por medio de la predicación, y hasta ahí llegamos. La gente tiene que ver qué hace con el mensaje, hermanos. Por otro lado, hemos tenido cultos y no más de uno, donde han venido 6, 7, 8 personas a Cristo. Varios cultos así. Así que la obra la hace el Señor, pero el énfasis que yo quiero establecer es que necesitamos aprender a llevarle el evangelio a todas las personas. Y vamos a empezar a estudiar eso la próxima semana. Ahora, si Dios lo permite. Ahora, como ya hablamos, después de salir de la casa de Lidia en Filipos, Lucas se queda en la ciudad para ministrar a la iglesia naciente. ¿Dónde está la prueba? Bueno, yo apunté unos versículos. Vamos a ir a Hechos 16:10 y escuche la forma en que habla Lucas. Hechos 16:10. Zarpando pues de Troas, ¿qué dice? Vinimos. Lucas se mete ahí, ¿verdad? Él no dice vinieron o fueron, sino que dice vinimos. Versículo 11. Y de allá Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y ¿qué dice? Estuvimos. Y si vamos al 12, y un día de reposo, salimos. Y si vamos al 13, y un día de reposo salimos. Y en el 13 dice, a mitad de versículo, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si vamos al 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Lucas está metido ahí. No dice les rogó, sino nos rogó. Versículo 16. Aconteció que mientras, ¿qué? Íbamos. Versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Pero cuando llegamos al versículo 40, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esta es la evidencia de que Lucas se queda ahí, en esa iglesia, ministrando a esta iglesia recién establecida, recién abierta. ¿Qué hacen Pablo y Silas? Con Timoteo, bueno, se alistan para predicar a Cristo en las otras ciudades. Y ahora Pablo y el equipo misionero de este segundo viaje, algunos creen que debieron haber partido por la vía Egnacia, un camino romano. Ese estaba lleno, había montones con sus nombres, y atravesaron Macedonia, unos 48 kilómetros al sudoeste de Filipos. Llegaron a la ciudad de Anfípolis. Esta ciudad quedaba a una distancia de un día de camino. Y algunos creen que el equipo misionero pasó la noche ahí.
No menciona Lucas que hayan predicado en esa ciudad. Parece que sí pasaron la noche y no predicaron ahí. Nuevamente, estos viajes, que 48 kilómetros para acá, que 50 para allá, que 145 para allá, y la gente come, hermanos. Yo quiero que recuerde, iglesia, los misioneros comen. Hermanos, hermanos, los misioneros comen. No son de baterías recargables. No podemos fallar. No es de Dios fallar. Porque Dios no nos falla. ¿De dónde salía? Y esas, para pasar la noche en esos lugares, tuvieron que pagar para estar ahí. Luego viene otro tramo en su jornada, que lo llevó a Polonia. Solo leímos muy rápido por ahí ahora. Pasando por Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica. Ay, no, ningún brinquito. Tenían que caminar, pagar cuestiones, pagar comida, pagar estancia. Así que el próximo tramo fue llegar a Polonia, a 48 kilómetros al oeste de Anfípolis. Y yo me imagino que de camino se tomaron un fresquito. Porque no pensamos en estas cosas, hermanos, sí. Y simple y sencillamente tomamos la decisión de que este mes no doy. Se nos olvida que hay hermanos que están dependiendo de la promesa que usted y yo hicimos a Dios. Usted y yo prometimos algo. Hay que cumplir. Luego, después de esos 48 kilómetros, por fin llegan a Anfípolis y luego se dirigen a Tesalónica, a 62 kilómetros más al oeste. 110 kilómetros. No se recorrían en un día. Son varios días comiendo, varios días viajando. Llegan a Tesalónica, que es la capital de la provincia romana de Macedonia. Mi interés, mis hermanos, es que podamos abrir los ojos a esto. El evangelio se hace porque hay gente llamada que acepta el llamado de Dios, acepta el reto y decide dejarlo todo y salir a la obra. Pero también la obra de Dios se hace porque iglesias fieles dicen, sí, vamos a cumplir cada mes a ustedes, para que ustedes también puedan seguir allá. Y así es como el evangelio se ha llevado toda la vida. Ahora, hay momentos donde Pablo tuvo que trabajar. Recuerde usted lo siguiente, las iglesias no es como ahora, no es que antes habían bancos donde se podía depositar mes a mes al misionero para que en cualquier parte del mundo ahí con su tarjetica pudiera, no, cuando se acababa lo que había en la bolsa, pasaban meses para que si alguien mandaba ofrenda llegara, ¿y a dónde? Si pasaban brincando de un lugar a otro, guiados por el Señor, viviendo por fe. Así que en algunos momentos Pablo hizo tiendas. Pero luego usted recuerda, allá a Filipenses dice, estoy muy alegre de que hayan revivido el cuidado de mí. No porque no querían, sino porque les faltaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque no sabían exactamente a dónde enviar la cosa. Por fin, cuando había certeza, juntaban, llenaban y mandaban. Y dice Pablo, estoy lleno. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero la pregunta es, hermanos, ¿es justo que un hombre de Dios, un misionero fiel, pase necesidades solo porque usted y yo quisimos cambiar de teléfono? Solo porque usted y yo quisimos ir a pasear. Solo porque usted y yo quisimos hacer alguna otra cosa en la vida.
Y entonces este mes le meto la mano a la cuestión porque yo quiero, hermanos, hicimos una promesa a Dios. Tenemos que ser fieles. Y ahora, véalo aquí. Me fascina el libro de Hechos, porque menciona y pasamos, y fuimos, y fueron, y llegaron, y empieza uno a estudiar 48, 60, 50. ¡Wow! Kilómetros de kilómetros de kilómetros para llegar a un lugar. Hoy en día es lo mismo. Se ocupa gasolina, se ocupan llantas, se ocupa cambio de aceite. El carro se le dañan las rótulas, al carro se le dañan los frenos. ¿Sabían eso, hermanos? Al misionero se le daña el carro. No podemos fallarles. Y de repente, me imagino que entendemos que también se enferman y ocupan algún ultrasonido que el seguro no va a dar hasta el 2047. Entonces hay que buscarlo por fuera. Nos toca a nosotros esa colaboración y es una bendición, no es una carga. Poder colaborar, que el evangelio llegue a esos lugares. Así fue como empezó este segundo viaje misionero, desde un inicio, confirmando a las iglesias. Y Pablo iba confirmando a las iglesias, ya lo vimos al puro inicio, y repasando y estableciéndoles y diciéndoles, señores, tenemos que seguir a hacer la obra misionera. ¿Y qué hacían las iglesias? Juntaban, tome, 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 lleve, vaya, siga, no se detenga. Es maravilloso poder participar de la obra, hermanos, de esta manera. Y la verdad, hermanos, me duele mucho cuando gente expresa cosas como, es que me quieren quitar. Nada de lo que yo le he dado a Dios en esta vida me ha hecho más pobre, hermanos. Se los digo. Dios siempre me ha dado más de lo que yo le doy a Él. Siempre. No pierda usted esa bendición en su vida. Apoyemos la obra misionera. Así que esta noche estamos dejando la base establecida. Necesitamos aprender con la guía del Señor, hermanos. Necesitamos depender de Dios para las cosas. Señor, pon palabras en mí. Señor, ¿cómo le digo? Señor, ayúdame, Señor. Yo no sé cómo, pero dirígeme cómo le presento el evangelio a esta señora, a este señor, a esta familia. Y el Señor nos dirige, hermanos. Pero también tenemos que conocer la escritura y saber, hermanos, un poquito. ¿Dónde dice porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Dónde dice porque la paga del pecado es muerte? ¿Dónde dice por cuanto todos pecaron están destituidos? ¿Dónde dice eso? Déjame aprenderme aquí un bosquejo. Déjame estudiar algo. Y que el Señor nos ayude y nos guíe. Yo creo que si yo hago una lista esta noche acá, vamos a tener vecinos de vecinos. Hay gente que no quiere volver a poner un pie a una iglesia por alguna situación que sucedió en alguna iglesia donde fueron y la gente no entiende la diferencia entre una iglesia de buena doctrina y un chinamo. Para ellos iglesia es iglesia. Pero también a veces en iglesias bautistas han pasado cosas terribles. Y usted llega y según usted el trapito suyo es, bueno, es que yo soy bautista, dice, sí, no, igual a esa era. ¿Cómo le presento el evangelio? A mí qué me importa. No, hermanos, ¿cómo le presento? ¿Cómo le hablo? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guíe. Pero vamos a estudiar un poquito juntos cómo fue que Pablo le hacía. Y aprender y repasar. Y quisiera, hermanos, poner en ustedes un anhelo esta noche. Hermanos, busquemos a alguien que podamos ganar para Cristo este año. Aunque sea una persona. No solo de los que yo aconsejo y si alguien pasa, si está muy bien. Me refiero a alguien en la vida. Alguien a quien hablarle.
¿Cómo le presenta a usted el evangelio a alguien que no sabe leer? Sí hay. ¿Cómo le presenta el evangelio a alguien que ha sufrido toda la vida y está resentido con Dios porque toda la vida ha estado enfermo? ¿Cómo le presento el evangelio? Que Dios nos ayude, hermanos. Estar preparados siempre. Y hermanos, no podemos fallar en nuestra promesa misionera de fe. Señor, gracias. Gracias, Padre, por traernos a tu casa. Pedimos tu bendición para este momento de invitación, Padre, en Jesús oramos. ¿Quién acá dice, no tengo a Cristo? ¿Quién acá dice, no tengo al Señor? Pero me gustaría aceptar a Cristo. Puede levantar su mano en este momento. ¿Alguien? Mis hermanos, pidamos al Señor que nos guíe, nos ayude con su sabiduría infinita, con su guía infinita, a poder presentar el evangelio a esa persona. Entiendo que nos puede dar temor, pero el Señor nos va a ayudar, hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo le llego a esa persona, Señor? ¿Cómo le llego a esa persona que profesa esta religión de tantos años y que aparentemente es tan fanático, tan fanática de esa religión? ¿Cómo le llego, Señor? Hermanos, Dios nos dice en oración. Importante, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a saber llegarle a la gente con la bendita verdad del evangelio, porque los días son malos, hermanos, y queda poco tiempo. Y mis hermanos, que Dios nos ayude a no fallar con nuestros diezmos, ofrendas, y no fallar en la promesa misionera de fe. Muy importante, hermanos. Si gusta, oramos. Padre, gracias por la libertad de culto en Costa Rica. Te agradecemos que nos has permitido congregarnos por tantas décadas sin persecución, que así siga siendo esto, pero para que tu iglesia, Señor, pueda trabajar, pueda congregarse, que así sea. Llévanos conmigo a casa, danos descanso. Si mañana nos permites vivir, que te honremos con nuestra vida y que seamos de bendición a alguien, Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús oramos.